Saludos tecnoditos, les habla José Luis para Cambatronic.com y en el vídeo de hoy vamos a comenzar una serie de vídeos que va a ser dedicados a generar planos eléctricos, a realizar montajes. Vamos a empezar de la forma más sencilla posible y empezar a concienciaros de cómo tiene que estar realizado un plano eléctrico y cómo leer dicho plano eléctrico, cómo interpretarlo para que sepáis seguir el plano sin ningún problema. Ya hemos realizado hace relativamente poco un vídeo en que os mostrábamos los símbolos básicos que se suelen utilizar en este tipo de planos y con la misma podemos ya empezar a realizar vídeos que van a tener una parte teórica y una parte práctica. ¿Por qué? Porque al principio queremos crear la conciencia de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, primero os voy a crear el plano eléctrico, lo vamos a simular para que veáis el funcionamiento teórico y luego voy a montar yo el montaje y lo vamos a probar de forma real. Entonces, ya sin más, vamos a comenzar. Bien, en este primer vídeo vamos a hacer una de las cosas más simples que hay, que es una automatización con un motor paro y marcha. Por ejemplo, el calentamiento de un horno, el encendido de una bomba, el encendido de un motor y demás. O sea, depende de la utilidad que quieras, vale para muchas cosas. Todo depende de lo que alimentes con la etapa de potencia. Pero la etapa de control sería igual para cualquiera de los proyectos que acabo de citar. Entonces, lo podemos hacer monofásico o trifásico. En este caso lo vamos a hacer trifásico, ya que el monofásico sería lo mismo, pero en vez de llevar las tres fases sería fase y neutro. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner entonces un contactor con tres fases. Voy a darle para que veáis un poco más de cerca. Ahí yo creo que está perfecto ya. Vale, entonces vamos a tener un contactor que es el que vamos a meter. Por supuesto, necesitamos poner tres fusibles. Siempre es buena idea proteger siempre la instalación con fusibles. Vamos a darle la entrada de las tres fases. Y vamos a poner también un térmico para que proteja toda esta instalación. Bien, y con la misma vamos a poner el motor. Vamos, como he dicho, a poner un motor trifásico. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar todas las líneas. Ahora le pondremos el nombre si queremos. Le vamos a llamar F1. Este le vamos a llamar F2. KM1. Y el motor M1. Podemos poner también una toma de tierra, que no les hemos puesto antes. Y con esto la etapa de potencia estaría acabada. Tenemos la entrada de las tres fases, unos fusibles
para controlar toda la etapa de potencia, su térmico, su contactor y el motor. Bien, entonces ahora que ya tenemos la etapa de potencia creada, vamos a hacer la etapa de control. Comenzamos poniendo fase neutro. Ahora vamos a poner un térmico que controle toda la etapa de control. Un térmico bipolar. Vale. Vamos a ir uniendo ya. Bien, la salida de la fase la tenemos que llevar al contacto de que el térmico no está tirado. Entonces vamos a poner un contacto normalmente abierto. Cableamos. Ahora tenemos que poner un pulsador de marcha. Y la realimentación del contactor para que se quede siempre enclavado, o sea, un contacto que va a ser de KM1. Vamos a conectar todo. Vale. Y ahora, ahora necesitamos el contacto de parada, que es normalmente cerrado. Con la misma ya tendremos que poner la bobina que metería el contactor. Vamos a terminar de cablear. Bien, y teóricamente el circuito está listo. Bueno, y vamos a probar el circuito entonces. Lo primero que vamos a hacer es enclavar el térmico de control, clavado. Ahora vamos a enclavar el térmico de acometida del motor, enclavado, y con la misma vamos a pulsar el botón. Fijaros que al tener el térmico enclavado cierra el contacto, con lo cual ya tenemos alimentación en el pulsador de marcha del circuito. Pulsamos marcha, con la misma. Al pulsar marcha se cierra el circuito, se enclava el KM1 y queda recirculando la corriente a través del contacto normalmente abierto de KM1 y deja enclavado la bobina del contactor. ¿Hasta cuándo? Pues para que este circuito se corte pueden pasar varias cosas. Que salte el térmico, ¿veis? Saltó el térmico, se abre. Vamos a volver a pulsar. Que salte el térmico de aquí, el de control, el del circuito de control de los mecanismos.
veis que para. Vamos a volver a rearmarlo. Y lo más normal que suele pasar, que es que pulsemos el botón de parada. Este es un circuito conocido como paro o marcha, que se suele realizar con dos botones, como podéis ver, un botón de paro y un botón de marcha. Si nosotros utilizáramos un selector sería más fácil, pero normalmente hay muchos circuitos que funcionan así, por eso se llaman paro o marcha. Si nosotros eliminamos este motor de aquí y ponemos una resistencia, podemos utilizarlo para, en esta etapa de aquí de potencia, alimentar lo que nosotros deseemos. Y ya sin más, vamos a realizar este mismo circuito, pero ya de forma real para que veáis su funcionamiento. Acabamos de ver la forma teórica, pasamos a ver la forma real. Y aquí tenemos todo el material que vamos a utilizar para realizar el montaje del circuito paro o marcha. Tenemos un térmico que es el que va a controlar el circuito de potencia, en este caso habíamos dicho de un motor trifásico, el contactor que va a meter el motor, un térmico bipolar para controlar el circuito de control, un pulsador de marcha, un pulsador de paro, el bastidor para estos dos pulsadores, un contacto normalmente abierto para el pulsador de marcha, un contacto normalmente cerrado para el pulsador de paro. Para montar el pulsador en este bastidor, que sería el que lo aguantaría en un panel, si os fijáis bien, aquí tiene una flecha, tiene aquí una flecha, esto también tiene una flecha, y entonces se coloca así, hace clac y ya está. Si lo queréis sacar, tiene una pestañita aquí justamente, tiráis de la pestañita y ya sale. Entonces lo metemos y a continuación ponemos el pulsador NO, lo enganchamos y hacemos clac hasta que entra. Bueno, nosotros no lo hacemos, lo tiene que hacer el contacto. Mismo sistema en el pulsador de parada, buscamos la flecha y lo ponemos. Enganchamos el contacto, en este caso normalmente cerrado, y lo presionamos hasta acá, clac. Ahí lo hizo. Ya está. Y ahora nos disponemos a cablear el circuito. Bien, entonces vamos a disponernos a hacer de la fase, iría al contacto del térmico, el normalmente abierto. A todo esto, como esto es una prueba, no voy a poner punteras. Si esto fue una instalación de verdad, deberíamos ponerle punteras. Bien, pasamos por el térmico para que verifique que si está el térmico tirado esto no funcione. La salida iría al contacto normalmente abierto del relé, del contactor. La salida iría al contacto normalmente abierto del contactor, que es este que veis aquí.
y en paralelo iría con el botón de marcha. Y la salida del botón de marcha iría a la salida del contacto del relé, del contacto del contactor. Bien, a este punto también recordar que tendría que salir un cable de la unión de estos dos hacia el botón de parada y la salida del botón de parada la debemos de llevar a la bobina del contactor. Vamos a utilizar el AS1. Y luego el AS2 del contactor tiene que ir al neutro del térmico de 220 voltios, 230 en este caso. Lo voy a poner así que queda mejor. Bien, ya tenemos todo listo para probar. Acabo de darle tensión de 220, entonces levantamos tensión del térmico de control, no debía de funcionar. Levantamos térmico de control de potencia, esto sería la potencia para el motor y ahora ya debía de funcionar. Le voy a quitar la pestañita para que veáis mejor. Fijaros. Vale, entonces, por supuesto, si tenemos el térmico de control, se apaga. Rearmamos y no vuelve a enclavarse. Cuando se enclava, cuando lo llevamos al de marcha. Y por supuesto, si salta también el térmico del motor, el de control de potencia también debía de parar. Para. Y si rearmamos, no debe de entrar hasta que pulsamos el de marcha. Pues ya veis qué sencillo es el circuito de paro-marcha. Ahora os voy a dejar una pequeña tarea. Fijaros que tenemos un botón de marcha y un botón de parada, pero ninguno de los dos está conectado
el alumbrado. Se le puede poner un LED, ahora ya no se le suelen poner bombillas, se le pueden poner LED para que sepamos cuando está encendida y cuando está apagada. Entonces, pensarlo vosotros cómo lo pondríais, dejármelo en comentarios, y si no lo solucionáis o si no sabéis o tenéis dudas, os lo solucionaré yo. Me podéis dejar, si queréis, un link a un esquema que hagáis con la modificación de este circuito, aunque sea me lo escribís a bolígrafo, que no pasa nada, y yo os iré contestando a todos cuando me enviáis el link en comentarios para poder ver dicho esquema. Sin más, espero que este vídeo, que aunque es muy básico, es el principio de los vídeos que vamos a hacer con esquemas de montajes, de control de automatizaciones y controles industriales. Si el vídeo os ha gustado, espero que me deis un like para que la comunidad siga creciendo y cada vez lleguemos a más sitios. Y sin nada más que añadir, se despide de todos vosotros José Luis. Nos vemos en los siguientes vídeos.